con mi compañera, nuestra compañera Bárbara Culbret, y con Ignacio Montero, que no va a estar aquí de cuerpo presente, pero estará. Así que, si os parece bien, voy a presentar primero a Bárbara, que nos acompaña esta mañana. Es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. En el ámbito privado ha ejercido como conservadora-restauradora en yacimientos arqueológicos, por ejemplo, Cartella o Sisapo, y también en monumentos como la Real Basílica Colegiata de San Isidoro de Madrid o el Claustro de Santo Domingo de Silos. Desde el 2003 es técnica de museos del Ministerio de Cultura, habiendo desarrollado su labor en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el Museo Sefardí y desde el 2005 está adscrita aquí al Museo Arqueológico Nacional en el Departamento de Conservación. Es responsable de la elaboración de informes de estado de conservación de las piezas, participa en el montaje y desmontaje de exposiciones temporales, en la conservación preventiva y en la actualidad es igualmente usuaria del equipo de fluorescencia de rayos X. Poco me parece todo lo que estoy diciendo porque sin ella no sé qué haríamos, la verdad. Voy a presentar también a Ignacio, aunque no está aquí, pero bueno, veréis que va a hacer su aportación también a esta conferencia. Es investigador científico en el Instituto de Historia del CSIC, es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid y su investigación se ha centrado en el estudio de la minería y la tecnología metalúrgica durante la prehistoria. Ha dirigido excavaciones en yacimientos como Cerro Virtud, en Almería, Dehesa de la Oliva, en Madrid, o la Loma de la Tejería, en Teruel. Es responsable científico del Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis del Instituto de Historia del CSIC y del proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica, que reúne más de 28.000 análisis de objetos y restos metalúrgicos. Sus investigaciones, aunque se han centrado en la Península Ibérica, han tratado materiales de distintos países como Irlanda, Inglaterra, Italia, Hungría, Marruecos o Siria. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y ha sido Honorary Senior Lecturer en el Instituto de Arqueología del University College de Londres. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Bárbara, y bueno, les dejo con ella. Es que estaba encendido. Muchas gracias, Solén. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias también a las organizadoras por haber contado con nuestra presencia para estas jornadas. El título, Metales medievales entre la conservación y la investigación, pues nos puede hacer pensar quién nos aporta esa investigación, sobre todo al ámbito de la conservación de nuestras colecciones. Y la verdad es que es mucho. La investigación científica en el ámbito de la conservación-restauración de los bienes culturales aporta información enormemente variada, como puede ser la identificación de los materiales constitutivos de los objetos, el posible origen de los mismos, los materiales que se han ido añadiendo a lo largo de su historia, como adhesivos o refuerzos. Y también nos habla de las huellas del paso del tiempo, como los productos derivados de los procesos de alteración, como pueden ser los productos de corrosión o incluso los cambios físicos que se den en la materia. Pero también nos aporta un conocimiento acerca de la biografía de los objetos, la reconstrucción de su cadena operativa o el uso que se les ha dado a lo largo de su historia. La suma de todo ello ofrece, por tanto, al conservador-restaurador una información esencial que le permite plantear las estrategias de sus intervenciones, es decir, qué productos elegir, qué materiales, qué técnicas aplicar. Y también este conocimiento material permite establecer las pautas de conservación preventivas idóneas, adecuadas para cada una de las piezas. En este conocimiento interdisciplinar confluyen diversos especialistas, además de los conservadores restauradores, así como numerosas técnicas analíticas o de estudio, todo en pos de lograr un objetivo común, que es el conocimiento y la conservación de las colecciones. En el laboratorio o taller de restauración, ya me voy acercando ya a nuestro terreno, la primera aproximación se hace generalmente desde la observación directa, o bien mediante herramientas básicas como pueden ser las lupas binoculares, con o sin cámara, o las lámparas ultravioletas. Y luego, para acceder, si es necesario y según los materiales que se quieran investigar, a técnicas más complejas que requieren ya equipamientos y formación más específicos. Hablamos aquí tanto de técnicas de imagen como pueden ser las radiografías o las gamografías, o de todo un abanico de técnicas analíticas.
En el caso del Departamento Técnico de Conservación del Museo Arqueológico Nacional, la primera aproximación se realiza, por tanto, desde el laboratorio de restauración que pueden ver en la imagen. En caso de requerir información ya más específica, solemos recurrir a los servicios que presta el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que depende de nuestro mismo ministerio. Por otra parte, el museo cuenta también desde el año 2002 con un equipo de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de tipo portátil. En un primer momento fue un equipo Metorex y desde 2008 es un equipo Innov de pistola, que es el que está actualmente en funcionamiento, aunque ya mayorcito. Pero el disponer de este equipamiento en la institución nos otorga un cierto margen de autonomía a la hora de estudiar nuestras colecciones y de conocerlas en profundidad. Por otra parte, y muy importante para nosotros desde nuestra perspectiva de la conservación y la restauración, es que es una técnica que no implica la toma de muestras. Permite un análisis elemental, pero no hace falta tomar muestras de las piezas. El equipo está calibrado para el análisis de elementos metálicos, es el equipo que ven ustedes en pantalla, puesto que en un primer momento estuvo asociado a una línea de estudios de metalurgia que dirigían Salvador Rovira en colaboración con Ignacio Montero, que luego, bueno, ya le verán a él, pasará. Y por tanto nos permite analizar objetos metálicos en sí, pero también elementos metálicos en objetos de otra naturaleza. Hemos llegado incluso a analizar, para que se hagan una idea, entorchados, en tejidos. A lo largo de los últimos años han sido muy numerosas las piezas del Departamento de Antigüedades Medievales que se han analizado, ya bien sea para su restauración o bien para su estudio, bien por personal del museo, bien por otras instituciones o incluso por empresas externas. Lo que voy a presentarles a continuación son algunos ejemplos concretos, centrándonos en piezas de naturaleza metálica analizadas desde distintas técnicas. En primer lugar, con motivo de la restauración en 2001 de una cruz relicario, procedimos a su análisis mediante la fluorescencia de rayos X. Los resultados nos indicaron que se trataba de un latón, una aleación de cobre, zinc y estaño. Años más tarde se pudo radiografiar y aprovechamos también para volver a someterla a unos nuevos análisis de fluorescencia, ya que disponíamos de un nuevo equipo más moderno. Y en este caso ya pudimos detectar también la presencia de plata y oro en el damasquinado de la figura del crucificado. De esta manera, las radiografías nos han permitido estudiar cómo se había realizado la cruz y los nuevos análisis nos han aportado más información de la que teníamos acerca de los materiales y acerca de las técnicas decorativas de la pieza. Los resultados de estos nuevos estudios se presentaron en el Congreso Internacional sobre Ensayos No Destructivos para el Diagnóstico y Conservación del Patrimonio Cultural ARC14, que tuvo lugar en este mismo museo. En el mismo congreso presentamos también el estudio de dos fíbulas aquiliformes hispano-visigodas del siglo VI. En un primer momento hicimos estudios de fluorescencia de rayos X que indicaron que se trataba de piezas en cobre sin alear y marcaban también la presencia de oro y mercurio, lo que nos permitió identificar un tratamiento, un dorado realizado mediante amalgama de mercurio, una técnica que consiste en aplicar sobre la superficie del metal una amalgama pastosa de mercurio y oro, que luego, al someterse a temperaturas altas, en torno a los 250 a 350 grados, se produce la evaporación del mercurio, quedando una lámina de dorado sobre el metal. La identificación de esta capa de dorado nos permitió definir de forma más específica la estrategia de intervención en el proceso de la limpieza, ya que suelen ser capas extremadamente finas, de muy poco espesor, que con el tiempo, y como veremos en otra pieza, pueden desaparecer o incluso no ser visibles a simple vista. Entonces, conocerlas, saber que están, nos permite poder intervenir con más seguridad la pieza.
Por otra parte, se realizaron también una serie de radiografías mediante las cuales pudimos ver el estado de conservación de las celdillas que conformaban el cloisonné en las que están realizadas este tipo de fíbulas. En esta imagen pueden ver cómo se disponen las láminas. No sé si se ve el circulito que se ha marcado, lo marco en la radiografía, no llegan a cerrarse, o en esta también, o sea, son piezas metálicas, no forman un aro, digamos, tan abiertas. Y en esta otra, que pueden ver, como en la radiografía se observan unas fisuras que corresponden a la parte inferior de la cola, donde se ve que hay un golpe y que está deformada. Un estudio similar se realizó con una hebilla hispano-visigoda, realizada en plata maciza de muy alta pureza, de gran pureza, en torno al 84 a 92% de plata, sobredorada mediante amalgama de mercurio también. Además de los estudios analíticos y la radiografía, se realizó un primer estudio bajo la lupa binocular, mediante el cual se observó que el sobredorado se había perdido por abrasión, apreciándose incluso la superficie con arañazos, y que había una capa de protección, lo que indicaba que la pieza ya había sido intervenida en otro momento, intervención de la que no teníamos constancia documental en el museo. En este otro caso, es el estudio de una fíbula de puente hispano-visigoda de los siglos V-VI, que tradicionalmente se consideraba plateada. Previa a su restauración se realizaron varios análisis, tanto del anverso como del reverso, que revelaron que el aspecto plateado venía dado por una capa de estaño, no apreciándose plata en ninguno de los puntos analizados. El uso del estaño, imitando la plata, es una técnica ya en uso en la antigüedad y que posiblemente sería una forma más económica de platear los objetos para darles un aspecto más rico. En la diapositiva pueden ver en la tabla inferior los resultados analíticos de algunas zonas de la fíbula. En rojo ven la columna de la plata, ND indica no detectada, y sin embargo las columnas del estaño y del cobre sí que marcan datos interesantes. Nos hablan, por tanto, de una pieza estañada. Ya para terminar mi parte, otro caso singular lo conforman los estudios analíticos en torno a los ajuares de la necrópolis, de Castiltierra, de la que ya hemos hablado, ya han hablado otros ponentes. Con el equipo de fluorescencia de rayos X del museo se analizaron cerca de 200 piezas de los ajuares, la mayoría de ellas con aleaciones de base cobre, bronces o latones, algunas platas y oro. Pero, por otra parte, la restauración de muchas de estas piezas por parte del Instituto permitió un estudio analítico muchísimo más profundo mediante otras técnicas de las que no disponemos en el museo, como pueden ser las radiografías, que ven en pantalla con el escudete, o bien microscopía electrónica de barrido o de energías dispersivas, que son las dos imágenes que ven del arete del pendiente. Estos estudios aportaron, por tanto, no solo información sobre los metales de base o las decoraciones, sino también aportaron información acerca de los metales presentes en las soldaduras, que nos da información sobre cómo se han realizado las piezas y, por tanto, y eso de las técnicas de fabricación. Todos estos estudios han sido objeto de varios capítulos en la publicación de 2017 sobre la necrópolis, de la que habló el anterior ponente, y en diversos artículos. Y a continuación, si les parece, voy a pasarle la palabra a mi compañero Ignacio, que les saluda desde Suecia, que está por motivos laborales. Al estudio de los metales. Las técnicas portátiles de fluorescencia se han generalizado en las últimas décadas y son hoy una herramienta de investigación muy útil y versátil. Existen muchas técnicas de análisis multielemental y entre ellas podemos establecer dos grandes grupos. Aquellas que requieren una muestra para su análisis y se denominan técnicas destructivas, y las análisis superficiales o no destructivos que pueden realizarse directamente sobre el objeto sin necesidad de ninguna manipulación.
La fluorescencia de rayos X entra dentro de esta categoría de superficial y no destructiva, mientras que la espectrometría de masas encajaría dentro del grupo de técnicas destructivas. Sin embargo, el uso de técnicas superficiales no destructivas no implican que los resultados de la investigación obtenida sean mejores. El estado de conservación de los materiales es un gran condicionante para la utilización de estas técnicas superficiales, ya que muchos objetos, en particular muchos de los objetos de base cobre, suelen aparecer con una pátina superficial y en muchos casos la superficie no solo está corroída, sino también el interior. El estudio de esas superficies corroídas nos va a proporcionar una información sobre la corrosión, pero no sobre la composición del metal original empleado. Las técnicas de análisis superficial pueden emplearse para metales no férricos, especialmente todos aquellos relacionados con el cobre y sus aleaciones. El bronce y latón son las más conocidas. Es también muy útil en el estudio de los metales nobles, es decir, el oro y la plata, y también puede ser empleada en otros metales utilizados de manera independiente en la antigüedad, como son el plomo o el estaño. Sin embargo, estas técnicas superficiales, y en especial la fluorescencia de rayos X, no es muy adecuada para el estudio de los objetos de hierro. Cuando estudiamos materiales bien restaurados o bien conservados, como es el caso del astrolabio que presentamos en esta diapositiva, el análisis superficial no presenta ningún problema para su utilización, dado que el metal está libre de esa pátina o corrosión superficial. En este caso, además, el material puede desmontarse en sus distintas piezas y estas pueden analizarse de manera independiente, facilitando la colocación del analizador sobre la pieza. La composición obtenida en este astrolabio nos permite apreciar algunas características de la manufactura del objeto. Así, la regleta, que es el primer análisis que aparece en la tabla, presenta una composición diferencial con un alto contenido en plomo del 10,4% que no aparece en ninguno de los otros elementos que lo componen. Además, los discos principales, las láminas principales y la corona presentan unas características de composición bastante homogénea, con valores entre el 18 y el 20% de zinc, valores que no son significativamente diferentes. Además, presentan unas proporciones similares de estaño y de plomo que les confieren una homogeneidad a la manufactura. Sin embargo, la última de las piezas, el caballete, presenta un valor del 32,2% de zinc y no presenta ni estaño, y esa proporción de zinc tan elevada indica o sugiere que probablemente es una pieza añadida con posterioridad en época moderna al astrolabio. Otro problema con las técnicas de análisis superficial es poder caracterizar adecuadamente esas decoraciones que van en superficie. Incrustaciones, dorados, plateados, estañados, etc., se ven interferidos por la propia composición del metal de base. Además, en el caso de las decoraciones que son muy finas, no es posible analizar separadamente de la base la superficie que ésta ocupa. Y esto es así porque los análisis que estamos haciendo con la fluorescencia de rayos X son análisis en superficie. Pequeñas superficies, pero lo suficientemente grandes para no ser capaz de distinguir una zona de otra. Para este tipo de problemas deberíamos recurrir a microanálisis que son más propios de la microscopía electrónica de barrido. Sin embargo, sí podemos identificar esas técnicas decorativas. Aquí tenemos el caso del acetre, donde las partes decoradas del borde y del cuerpo detectamos cantidades de oro y además mercurio, lo que nos
identifica la técnica como una amalgama de mercurio o un dorado al fuego. La alteración superficial de la composición sigue siendo el problema principal, pero incluso en los metales nobles como el oro y la plata. Y esto se debe a la capacidad limitada de penetración que tiene la técnica de la fluorescencia de rayos X y que varía en función del rango energético de que te disponga cada equipo. Aquí vemos una pepita de oro que nos sirve de ejemplo para ver cómo en la parte exterior presenta una composición diferente al núcleo interior. Si analizamos esa composición, en este caso con microscopía electrónica de barrido, apreciamos que la superficie tiene una cantidad de plata mucho menor que la que se encuentra en el núcleo interior. Pasamos del 11,3 del interior al 2,3. Esa proporción en torno al 2% fue la que detectábamos con el análisis superficial de fluorescencia de rayos X. Si aplicamos este principio de enriquecimiento superficial que se da en los metales nobles, podemos entender mejor los resultados obtenidos en el análisis de las monedas de oro del Tesoro de Recópolis. La figura representa todas las monedas analizadas y la línea verde la composición obtenida por fluorescencia de rayos X frente a las medidas obtenidas por gravedad específica en dos ensayos diferentes que se realizaron en épocas distintas. El análisis nos confirma que podemos encontrarnos diferencias significativas entre la superficie analizada por fluorescencia, un 72% en este caso, frente a un 55% que detecta la gravedad específica. Es una diferencia notable y sustancial. Sin embargo, en otros casos, pues el análisis resulta casi idéntico y similar. En esta moneda, los tres valores obtenidos son muy próximos, en torno al 62-63%. Estas diferencias se explican por la diferente estado de conservación de la superficie en cada una de las monedas y nos revelan que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los datos que se toman con la fluorescencia de rayos X. Con esto doy por concluida mi presentación y les doy las gracias por su atención y les pido disculpas por la inexperiencia en las técnicas de grabación. Muchas gracias.